¿Cómo están, estimados participantes del diplomado en currículo y lengua originaria? Del módulo 3, políticas lingüísticas en el contexto educativo. En este momento vamos a abordar el tema 2, la educación en un contexto bilingüe, trilingüe y plurilingüe. Para esto es necesario hacer un análisis historiográfico de lo que es la educación, de lo que fueron los modelos educativos durante el proceso de conformación de lo que es el Estado boliviano hasta nuestros días. Bolivia viene transitando por diferentes modelos educativos. Podemos citar, por ejemplo, a finales del siglo XIX y a los principios del siglo XX, se planteó un modelo educativo liberal, con el propósito de desarrollar la identidad boliviana. El propósito era que las personas puedan identificarse como bolivianos. Posterior a ello, los nacionalistas en los años de 1954 a 1964 aproximadamente, apuntaron a formar el mestizaje como ideal ciudadano. Esto como consecuencia o como resultado de la implementación de lo que fue la escuela Ayllu, que fue una experiencia educativa comunitaria. No era una política educativa del Estado, sino que era una experiencia, un programa piloto, ¿no?, específicamente destinado a los indios, como se le conocía en ese momento. En nuestros días podemos decir a los pueblos indígenas de ese momento. Estamos hablando del año 1931, cuando se hizo esta experiencia educativa única que tuvo sus repercusiones muchos años después. Posteriormente, en el año 1994 a 2004 aproximadamente, se impuso también el modelo educativo neoliberal, ¿no? Esto proyectó la construcción de una ciudadanía pluricultural y plurilingüe. Esto es un contexto político, es un resultado de un contexto político con la asunción a la presidencia del Gonzalo Sánchez de Lozado al lado de Víctor Hugo Cárdenas, quien tuvo el origen aymara del altiplano boliviano. Posteriormente, con la asunción de Evo Morales, se plantea el modelo educativo sociocomunitaria productiva que tiene vigencia hasta nuestros días. Este modelo plantea la formación integral de la ciudadanía intercultural y descolonizadora. Los avances en cuanto a las políticas educativas se deben a la lucha permanente de los pueblos y naciones indígenas originarias, toda vez que como resultado del reconocimiento de sus derechos que fueron planteados en organismos internacionales como la OIT y las Naciones Unidas, dan lineamientos para que los pueblos y naciones indígenas originarias puedan reivindicar ciertos derechos que tienen como ciudadanos. En este sentido, la Constitución Política del Estado, ¿no?, promulgada el año 2009, ¿ya?, y la Ley de Educación 070 Abelino Siñán y Elizardo Pérez, más la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, la Ley 269, reconocen, protegen, promueven, difunden, desarrollan y regulan los derechos lingüísticos individuales y colectivos y recuperan los idiomas oficiales en riesgo de extinción de los habitantes del Estado. Eso ha sido un paso gigantesco que se ha dado en razón a los derechos lingüísticos de los pueblos y naciones indígenas originarias. En este sentido, ya se plantea lo siguiente:
Cuando se habla de los pueblos y naciones indígenas originarias, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener derechos iguales a ser diferentes. Eso es el concepto de lo que es la interculturalidad. La interculturalidad en América Latina y en Europa surgió ya como un término casi simultáneamente a la década de los años 70, ante la emergencia de los nuevos movimientos sociales en escenario público, ante el surgimiento de los pueblos indígenas y originarias como base para la reivindicación de los derechos. Y precisamente eso viene con el afán de recordar los 500 años de la invasión española. En este sentido, la educación en un contexto bilingüe, trilingüe y plurilingüe, ya el Estado boliviano, que ha sido constituido el año 2009 como un Estado plurinacional, hace referencia a la coexistencia de estos grupos nacionales dentro de un mismo Estado, dentro de un mismo gobierno. La idea de la nacionalidad es plural, ya no el monismo, sino ya no una sola nación, ya no una sola, ya no un Estado con un solo mismo pensamiento, sino un Estado con diferentes naciones. Ese es el pluralismo, el Estado plurinacional que se plantea después de la promulgación de la Constitución Política del Estado. En este sentido, la génesis de la educación intercultural bilingüe tiene bases en las experiencias educativas ya que habían pasado en los años anteriores, ¿no? Han sido radicalmente innovadoras después de la aprobación de la Constitución como una estrategia de resistencia cultural y lingüística de los pueblos indígenas originarios del país. En el año 1931 a 1941, donde se hace una experiencia, un programa piloto de educación destinado a los indios, como se le conocía desde entonces, es importante mencionar algunas organizaciones no gubernamentales quienes aportaron para que el idioma indígena originario pueda ser plasmado ya a través del uso del alfabeto arábico que nosotros conocemos, ya para poder escribir en este idioma. Uno de ellos es el Instituto Lingüístico de Verano, quienes constituyeron en nuestro país lo que es la Comisión de Alfabetización en Literatura en Aymara, CALA. Ellos empezaron a recopilar diferentes sauis de nuestros ancestros para poder plasmarlo. Y no solamente aquí en Bolivia, también hicieron lo mismo con Perú, Ecuador, Guatemala, México, Brasil y otros países. También constituyeron el proyecto de educación del zona norte, por ejemplo, escribiendo en quechua del norte de La Paz. También de la misma manera podemos hablar de Senalep, que empezaron a escribir en quechua en sus inicios en la región de lo que es Cochabamba. De la misma manera, después de lo que es el Instituto Lingüístico de Verano, también surgió lo que es la Radio San Gabriel. La Radio San Gabriel fomentó la escritura y la lectura en el idioma aymara a gran escala, quienes con su presencia sentaron bases de lo que es la escritura en aymara. De esta manera, las constantes reivindicaciones de las diferentes naciones y pueblos indígenas originarios en la década de los años 90 precisamente gestan iniciativas educativas relacionadas con la educación intercultural bilingüe. A través del proyecto de educación intercultural bilingüe, los famosos PEIBs, ¿no?, que han sido auspiciados por la UNICEF y el Ministerio de Educación de ese entonces. Este programa en 5 años cubrió, dice, ¿no?,
30 núcleos escolares con aproximadamente 140 escuelas y 400 maestros en áreas selectas del mundo quechua, aymara y guaraní. Entonces, estos son los inicios de lo que se hizo, ¿no?, para revitalizar lo que son nuestros idiomas originarios. El nuevo modelo educativo, la educación intercultural plurilingüe que estamos viviendo en el presente, ¿ya? El propósito ha sido de profundizar la educación intercultural bilingüe en Bolivia, que plantea un sistema educativo plurinacional. Intercultural, un encuentro de saberes, un encuentro de conocimientos, que es una fortaleza que está en nuestras normas declarativas del Estado, el cual pretende ser concretizado, ¿ya?, que está plasmado en la Ley de Educación Avilino Señane Elizardo Pérez. El planteamiento del nuevo modelo educativo denominado educación intra y intercultural plurilingüe parte desde una perspectiva incluyente e integra a la totalidad de los pueblos y naciones indígenas originarias. De la misma manera también incluye a lo que son los afrobolivianos, los interculturales y mestizos que existen en el Estado. Educación y construcción de identidades. Mira, cuando nosotros hablamos de una educación intracultural, ¿no?, hablamos de una identidad cultural y lingüística. Es una construcción social de pertenencia y reconocimiento por diferentes sectores sociales y pueblos indígenas marginados por la historia y la educación institucionalizada. Las identidades se construyen a partir de la apropiación, ¿ya?, del empoderamiento de la identidad de cada uno. De esto parte de los actores sociales de determinados repertorios culturales considerados simultáneamente como diferenciadores hacia afuera, eso es intercultural, y definiciones de la propia unidad y especificidad es hacia adentro, intracultural, desde nosotros. La autodefinición del sujeto requiere ser reconocida por los demás sujetos, ¿no?, con quienes interactúa para que exista socialmente. Entonces, eso es el concepto de lo que es la interculturalidad y la intraculturalidad. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos de este modelo educativo, ¿no? La educación intercultural bilingüe ha venido respondiendo a diferentes demandas y necesidades de los pueblos indígenas y originarios. Esto también tuvo sus desaciertos, obviamente, ¿no? Esto se debe a la complejidad que significa el contexto sociocultural del Estado, porque nuestro país, no debemos olvidar que nuestro país es diverso, es plurinacional. Esta misma situación nos invita a reflexionar sobre 4 tipos de políticas educativas que significó el bilingüismo. Política de transición a un lenguaje dominante, ¿ya?, que estamos hablando de esto, ¿no? Como el idioma materno es uno originario, entonces de ahí se hacía la transición a un idioma dominante como es el español. ¿Ya? Otro, política de mantenimiento de una lengua minorizada. En este sentido, es como nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, cuanto más se impone el lengua dominante y se trata de mantener en donde estaba la lengua minorizada, la lengua minoritaria que prácticamente ha sido la lengua originaria. Política de promoción de una lengua de la élite. En eso ni qué decir, ¿no? Hay una fuerte presencia política de promoción de una lengua dominante sobre las demás lenguas que están pasivas.
política de promoción de una lengua mayoritaria de la misma manera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué estamos diciendo? Que en su momento el bilingüismo ya ha tomado como una opción de segunda a los idiomas originarios. Entonces, esto ha sido una de las falencias del bilingüismo. En este sentido, ¿cómo hacer una gestión y administración educativa intercultural? La gestión educativa intracultural, ¿no? Intercultural está orientada a garantizar íntegramente la calidad de la educación en todo el sistema educativo plurinacional. En este sentido se trata de implementar, ¿no?, medición, evaluación y acreditación con participación social. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación pueda ser vista desde nosotros, desde lo nuestro, ¿ya?, para poder hacer un aptapi de conocimientos con las demás culturas. Intra desde nosotros, inter con los demás. De esta manera se busca plantear indicadores, parámetros de evaluación y de acreditación de calidad educativa en el marco de la soberanía y en identidad plurinacional. Este es fundamental para que nosotros podamos reflexionar y ponerlo en práctica. Existen, por ejemplo, cuando se habla de la interculturalidad, a veces como maestros, como educadores, vamos a cierto lugar y llegamos con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros tenemos, ya, con nuestra cultura, y tratamos de imponer sin haber escuchado cuál es la situación, cuáles son los códigos culturales de esa determinada comunidad. Ejemplo, existen comunidades, existen pueblos indígenas donde es rica en los tejidos, pero la currícula educativa lleva un modelo diferente. Enseñan bordados que no les sirve a ese pueblo indígena y tienen que aprender. Cuando debimos, ¿no?, plantear que esos tejidos que tienen ese pueblo puedan ser revitalizados. Eso es una de las falencias tremendas que se hace desde nosotros cuando vamos a cierta comunidad. Entonces, en este sentido, las normas declarativas del Estado nos dan muchas herramientas. Ejemplo 1 es el currículum regionalizado. En esto precisamente sí o sí nosotros tenemos que plantear una currícula educativa de acuerdo a las necesidades de la región, sin imponer nuestro criterio cultural sobre otros. Muchas gracias, estimados participantes. Será hasta la próxima.